Bueno, hola amigos, aquí estamos en una conversación intergeneracional. Ahora que nuestro país está en un momento decisivo para ver el futuro de la sociedad chilena, es interesante conversar intergeneracionalmente. Yo ya estoy en la tercera edad, tengo experiencia de haber vivido la historia de este país con varios gobiernos y el desarrollo como ha sido. Y entonces, yo soy Luis Clavel. En este chat yo invité a mi nieta, pero mi nieta hoy día parece que tiene alguna cosa especial, pero tengo conmigo, ya hicimos un video antes, a Matías Ugalde, un joven. La gracia de esta conversación es que los jóvenes que yo voy a presentar están en el momento de resolver por primera vez una votación. O sea, van a participar en el plebiscito al que se les está llevando. Así que es súper interesante. Mati, bienvenido a esta conversación. Buenas tardes. Hola. Bueno, también está con nosotros Tomás Méndez, otro joven, que nos integramos en esta conversación. La vez anterior conversamos con el Mati, mi nieta, y ahora tenemos a Tomás Méndez. Hola, Tomás, mucho gusto. Eso, qué gusto contar con tu participación. Estoy muy interesado en esta conversación. Eso, qué bueno. Y va a estar con nosotros Benjamín Jara, pero va a estar atento nomás, va a estar ahí. Expectante. Exacto, expectante. A lo mejor es decir, de ímpetu para después entrar de lleno a integrarse a las conversaciones. Está probando para saber cómo es. Es que al Benja le interesa harto el tema, pero no sabe mucho. Eso. Entonces, mejor, pues va a ir aprendiendo la conversación, se va a ir enterando de cosas, le ayuda a la toma de decisiones, y en una de esas él nos puede plantear su inquietud, y nosotros, el que más sepa, le puede contribuir a su decisión. Bueno, lo primero, yo creo que vamos a hablar sobre el famoso guarismo 2/3. Todo el mundo habla de los 2/3. Entonces yo voy a hacer la introducción y después entramos al debate. Hoy día lo que está discutiéndose es cambiar la Constitución o modificar la Constitución. Esas son las dos posiciones que subyacen en esta discusión. Si alguien quisiera modificar la actual Constitución, la puede modificar absolutamente completa. No hay ningún impedimento. De hecho, esta Constitución, desde que se confeccionó por allá por el año 80, tiene 253 modificaciones. Y todas las modificaciones se han hecho respetando el procedimiento que está establecido en la Constitución. ¿Y qué es lo que dice el procedimiento? Que para las reformas más complicadas, las más difíciles, las que a la gente le cuesta ponerse de acuerdo, la Constitución le exige 2/3 para la votación, 2/3 de todos los congresistas. En este caso, hoy tenemos 198 miembros en el Congreso, entre diputados y senadores. Hay 155 diputados y hay 43 senadores. Entonces, la actual norma dice que para modificar lo que uno quiera, lo más difícil, se requieren 2/3. Eso significa que se requeriría 132 miembros del Consejo para aprobar cualquier cambio. Entonces llama la atención que la idea de cambiar la Constitución, hacer una Constitución desde cero, de una hoja en blanco, también misteriosamente, milagrosamente, casualmente, no sabemos, también se estableció el quórum para aprobar cada uno de los artículos con 2/3 de los miembros de la comisión que vaya a trabajar la Constitución, ya sea convención mixta o convención constituyente. Entonces, dejo lanzada, ahora aquí para que interactuemos, dejo lanzada la idea. Si se exigía 2/3 para cambiar lo que uno quisiera,
dentro del proceso institucional vigente, y en el nuevo sistema también se exigen 2/3, donde está el fondo o la trampa del sistema. Mati, ¿cuál es tu apreciación sobre O eso? sea, yo creo que la gran mentira de la izquierda es los 2/3 de partida. Porque ahora, sobre todo en el debate constituyente, vemos, siempre nos dicen, claro, aprobemos pasar una nueva constitución, porque el Congreso siempre pone trabas, están las que ellos llaman trabas de la dictadura, de la derecha, como ellos quieran decirle, que es la de los 2/3, en el fondo que solo si la derecha se organiza para rechazar, se rechaza. Como pasó, por ejemplo, con la reforma del Código de Agua, o no, artículo de aguas de la Constitución que se rechazó en el Senado porque incluso habían 4 senadores involucrados con concesiones del agua. Entonces, ahora a mí me nace la pregunta, ¿por qué desconfían tanto de los congresistas y todos ellos porque no llevan a cabo las reformas con los 2/3 y en esta nueva Constitución, para tener mención de ciertos derechos, en esta, van a necesitar una aprobación de 2/3? Entonces, yo encuentro acá una incapacidad argumentativa del porte un buque. Pues, sí. O sea, ¿qué te dice que unos constituyentes, que en el fondo son los desechos de los políticos que no salieron al Congreso, porque esos son, porque no va a llegar Juanita la verdulera a la Asamblea Constituyente, van a llegar políticos que con una campaña de 200 millones de pesos, financiados probablemente de derecha por empresarios, de izquierda por partidos políticos, como sea, pero van a llegar financiados. Entonces, la gran mentira, eso de que, por ejemplo, las trabas de la derecha, es la gran mentira. Incluso podría citar a Atria, que en una entrevista hace poco dijo que, claro, podemos hablar del aborto y que no haya mencionado el derecho de vida, por ejemplo, si no hay acuerdo. Pero después metió el derecho a propiedad. Entonces, ¿qué confianza vamos a tener nosotros en una nueva constitución en caso de que gane la prueba? Entonces, ¿qué vamos a confiar en esa asamblea o la convención mixta? Eso. Tomás a lo mejor tiene algo que agregar sobre este punto. Yo voy a contestarle una de las dudas que tiene Matías, pero primero, Tomás, ¿cuál es tu apreciación sobre esto de los 2/3? No sé mucho del tema, lo he analizado porque empecé hace poco a estudiar esto con el Mati, porque el Mati me motivó como a estudiar esto, pero encuentro que al final es algo como contradictorio de la parte de izquierda. Encuentro que es como contradictorio al final, porque con los 2/3, a ver, ¿cómo me explico? Es que yo estoy muy en desacuerdo con que haga una nueva constitución, muy en desacuerdo, porque encuentro que es un reinicio, es como volver atrás, mejorar la constitución, cambiar algunas cosas. Encuentro que podríamos progresar más que volver atrás. No sé si me explico bien. Sí, perfecto. Mira, la inquietud de muchos chilenos tienen la misma inquietud tuya. Dice, ¿para qué vamos a cambiar algo si está funcionando bien? Mucha Es que, gente piensa... es que cuando se ha visto que reiniciar algo, empezar de cero, sea lo mejor. Exacto, entonces mucha gente piensa que lo que tiene hoy día el país funciona dentro de ciertos cánones, hay un margen, un marco que permite una convivencia aceptable, que por tanto no quieren modificar. Pero, ¿por qué? A la pregunta que decía el Mati decía, ¿por qué entonces crear una institución nueva también se exigen los 2/3? O sea, como contradictorio que se exija 2/3 si modificamos hoy día, dentro de la actual constitución, modificamos lo que queramos, todo. Es que eso es lo que yo encuentro contradictorio. Exacto. Entonces es contradictorio que se exija 2/3 si modificamos la constitución completa hoy día, y Pero también, modificamos lo que queremos. y también 2/3 si modificamos, la cambiamos completa. Y aquí está la trampa, y esto es lo importante de que todos quienes nos escuchan, esto es lo que nosotros debiéramos propagar y que se conozca derechamente. Lo que pasa es que si se hace dentro de la
actual Constitución, el capítulo 15, el capítulo 15 de la actual Constitución es la que establece cómo se cambia la Constitución. Ahí es donde dice que se cambia con 2/3 de los miembros del Congreso. Si los congresistas actuales, como decía el Mati, que son políticos elegidos por el pueblo, si se supone que nosotros elegimos de distinta tendencia política, pero los mejores políticos que nos presentaron a la ciudadanía, los partidos políticos, para elegir y ponerlos en el Congreso, son los que están ahí. Luego, si se reconoce que esos son los mejores, entonces uno dice, ya, ¿y por qué esos que son los mejores no se ponen de acuerdo y por 2/3 cambian la Constitución completa? Entonces, ¿por qué se inventó esto de la convención mixta o la convención constituyente? Pues resulta que si dentro del actual sistema no logran alcanzar los 2/3, o sea, basta que 1/3 más 1 diga que no está de acuerdo con cambiar algunos de los artículos vigentes de la Constitución, si no hay acuerdo de más de 2/3, la Constitución sigue como está. Por ejemplo, en la Constitución dice que el Banco Central es autónomo. Imaginemos que hubiera en el Congreso hoy día una corriente importante de políticos que prefirieran que el Banco Central tenga algún grado de control externo, político, como ya lo ha mencionado, ya que lo mencionó también Matías, como ya lo dijo Fernando Atria. A él le gustaría que respondieran los consejeros del banco, etc. Entonces, si esta gente dentro del actual sistema propusiera ese cambio, que el Banco Central tenga algún control político, del otro lado no lo van a aceptar. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría en ese caso? El Banco Central seguiría siendo autónomo, porque no hubo más de 2/3 para aprobarlo. Luego seguiría siendo autónomo. Pero si nos vamos ahora a cualquiera de las dos organizaciones que se pretende crear para confeccionar la nueva Constitución desde una página en blanco, como lo han dicho todos, desde una hoja en blanco, entonces el mismo artículo, va a haber unos que van a decir, nosotros queremos que el Banco Central sea autónomo, y van a haber otros que van a decir, no, nosotros queremos que el Banco Central tenga controles. Si no se alcanzan los 2/3 para que sea autónomo, porque el otro lado va a tener 1/3 más 1, ese artículo no se va a escribir, no va a quedar. Y entonces, vamos a quedar en el aire cómo es el Banco Central y cómo se va a resolver en el Congreso. Y entonces el Congreso, por mayoría simple, o sea, la mitad más 1, va a decidir cómo debieran ser las instituciones de la República. Y por eso la trampa del 2/3, yo le llamo la trampa porque efectivamente es una manera de dejar probablemente en el Congreso aquellas cosas que son de absoluto consenso. Por decir una cosa, Chile se llama Chile, y ni siquiera en eso puede que tengamos consenso, porque acuérdense que en Venezuela le cambiaron el nombre al país. Se llamaba República de Venezuela y pasó a llamarse República Bolivariana de Venezuela. Nosotros podríamos terminar con un nombre diferente, República Democrática de Chile, no sé, cualquier cosa. Pero asumamos que por lo menos en algunas cosas habría acuerdo, terminaríamos con una constitución de una hoja, de 2 hojas, donde esté aquello que convocó consenso. Y todo el resto, donde no haya acuerdo, esto es válido para uno o para el otro lado. Me refiero, pueden haber 2/3 más 1 del lado más extremista, o puede haber 2/3 más 1 del lado más conservador. Pero si no hay acuerdo, no se escribe. Entonces quedaríamos con una constitución, 2 hojas, y el resto se legislaría todo en el Congreso, lo que hace entrar en un nivel de inestabilidad importantísimo, porque qué duda cabe que para que un país pueda sostenerse es que las reglas tienen que estar claras, no pueden ir cambiando de acuerdo a las mayorías. ¿Por qué digo esto? Porque si el Banco Central, vuelvo al ejemplo, se resuelve
después en el Congreso, depende del color político de las mayorías del Congreso, en un tiempo puede ser autónomo y al poco tiempo después puede ser controlado. Y poco tiempo después, nuevamente autónomo y así sucesivamente. Entonces, no puede estar el país al vaivén de las mayorías del Congreso. Por eso existe la Constitución, que es la que rige el paraguas completo. Sí, Tomás, dime. Es que, no, es que para algo hacemos ley, entonces encuentro que estaríamos siempre para acá, para allá, estaríamos cambiando todo el rato. Entonces encuentro que, ¿para qué tener leyes si las vamos a estar cambiando dependiendo de nuestra situación, a favor o en contra? Las leyes son para respetarlas al final del cabo, entonces no podemos estar todo el rato dependiendo del Congreso, de que las cambie, dependiendo del color, como usted dijo, del color político o la situación actual del país. Entonces, ¿para qué sirve hacer una ley si después la vamos a terminar cambiando dependiendo de la situación? Lo encuentro... Mucha razón tiene, Tomás, tenés toda la razón. Mira, esta es como, imagínate una pirámide. En la cúspide de la pirámide está la Constitución Política de la República. Desde ahí emana todo el sistema legal. O sea, después de la Constitución Política hay leyes que tienen nivel constitucional. Es decir, para aclarar ciertas cosas de la Constitución, hay leyes que tienen nivel constitucional. Y así hacia abajo, hasta llegar a lo que en leyes se llama reglamento, pero son leyes iguales, pero de distinto escalón en la pirámide. Entonces, la base para estructurar todo el sistema legal de un país es la Constitución, que fija el marco general. Y esa no debiera ser modificable, como tú muy bien dices, de acuerdo a las tendencias políticas. Para poder tener estabilidad en un país, la Constitución requiere ser permanente. Y hay ejemplos, claro, hay ejemplos. Imagínate en Estados Unidos, la Constitución norteamericana es de 1776 y tiene muy pocas enmiendas, pero es una Constitución estable, que da el marco. Bueno, por algo es un país mucho más estable que Chile. Claro, en los países tercermundistas, por decir así, o latinoamericanos principalmente, y uno estudia las constituciones, se da cuenta que hay múltiples cambios. O sea, el caso de Venezuela o Bolivia. Claro, entonces van cambiando la constitución, acomodando, y justamente eso es lo que debe permanecer estable. Por ejemplo, lo que mencionaba el Mati, él mencionó sobre algo de aguas. Aquí se discute, por ejemplo, que la Constitución le ha quitado el derecho al agua a las personas, pero en realidad la Constitución, si uno busca la Constitución de la República de Chile con el buscador en PDF y pone agua, no aparece nada. La palabra agua no está mencionada en la Constitución, en ninguna parte. Lo que la Constitución establece son derechos. ¿Y quién regula? Y aquí tiene que ver con lo que tú decías, María, Tomás. ¿Quién regula? Las leyes. Las leyes entonces establecen el cómo, el cuándo, para qué, cómo se va a hacer. Sí, Tomás. Incluso ahí estamos saliendo de la Constitución y estamos entrando al Código Civil. Ahí yo quiero decir algo importante, que es lo que una de mis mayores como... Yo creo que lo que hay que hacer para mejorar el país es mejorar las leyes, que al final es la base de todo. No cambiar la Constitución, no empezar de cero, es mejorar las leyes. Porque al final la sociedad se basa en las leyes, se rige por las leyes. Y no podemos estar tirando para acá todo el rato, porque al final hacemos lo que los políticos quieren que hagamos al final, en el sentido de que manejan las leyes como quieren, dependiendo del color político. Tienes toda la razón. Fíjate que respecto de dónde nació esto de cambiar la Constitución, porque si uno mira las encuestas previas a la violencia de octubre del año pasado, ahí está el Acuerdo de la Paz. Claro, pero si uno mira las encuestas anteriores y dice, ¿qué porcentaje de los chilenos estaban pensando en cambiar la Constitución? Era muy poco. Las demandas legítimas tenían que ver con las pensiones, la salud, la educación, la vivienda, que son temas recurrentes. Si uno mira que yo creo que...
Sí, si uno mira a los presidentes históricos de Chile y lee su discurso, esa cuenta anual que hace el presidente ante la nación, en todos el presidente se refiere a vivienda, educación, pensiones, salud. Son como los temas recurrentes. Entonces, nunca lo hemos logrado arreglar y no tiene nada que ver con la Constitución. Entonces, si en ese momento, ahí aparecieron los políticos que son más vivarachos. Dijeron, aquellos pocos políticos que tienen capturada la opinión pública, que son los más extremistas, los progresistas se llaman. Es bien raro eso que se llaman progresistas cuando el progreso justamente está en el otro lado. Los países que progresan son los que son libres. Exactamente. ¿Ya? Pero ellos se autodenominan progresistas, es como un contrasentido, es como los regímenes comunistas del mundo se hacen llamar repúblicas democráticas. Es justamente al revés. No tiene nada de democrático. No, por ejemplo, la República Democrática Alemana, que cayó producto de que era ineficiente el sistema, se llamaba República Democrática, y esa era justamente de donde los alemanes de Oriente tenían que arrancarse por el muro y los mataban por cruzar el muro, pero se hacían llamar repúblicas democráticas. Y todos sabemos que fue muy poco democrático. Aquí pasa lo mismo, entonces dicen somos progresistas, entonces si estos que dicen que son los progresistas, captaron, esta es la oportunidad, eso era lo que querían el cambio de la Constitución, que era como el 4 o 5% de la población. Entonces, ellos dijeron, aquí está la oportunidad, les vamos a vender la culebra a la gente de que todos sus problemas, Ignorante. que todos sus problemas los vamos a solucionar cambiando la Constitución. ¿Y qué hicieron? Que la gente empezó a creer que en realidad, si cambiaban la Constitución, se le van a arreglar todos los problemas. Es decir, la salud, la educación, la vivienda, todo se va a arreglar porque van a cambiar la Constitución. Como si fuera magia, como si fuera magia. Como si exactamente. Cambiar la Constitución no te va a arreglar todos los... Es que cambiar la Constitución, y yo lo he hablado con harta gente, para cambiar la Constitución no va a mejorar tu vida. No va a ser que de un día para otro vas a tener un mejor trabajo, una mejor economía, una mejor salud. No porque cambie la Constitución, y de hecho va a ser al revés, porque los que se llaman ser progresistas van a mandar la economía a la mierda, perdón el término, a la mierda, porque ¿cómo quieren progresar si la economía va a dar un paso atrás, un paso gigante? Los países cuando mejor progresan es cuando su economía es buena, porque al tener una buena economía puedes proceder a tener una buena sociedad. Entonces, bueno, es contradictorio. ¿Cómo queréis progresar si tenía una mala economía? Claro, por eso digo yo, Tomás y Matías, imaginemos entonces que los políticos del otro sector, no los progresistas, los otros que se las dan de inteligentes, en vez de caer en el juego de la Constitución, del cambio de la Constitución, hubieran ofrecido salir de ahí inmediatamente al Congreso y aprobar la reforma a las pensiones, la reforma a la educación, y el Congreso ya hubiera elaborado todas esas leyes, bueno, se habría acabado el estallido, porque la gente no estaba reclamando por la Constitución, estaba reclamando porque quería que le solucionaran las pensiones, y todo eso, como muy bien lo dice Tomás, se hace por ley, no por la Constitución. Entonces... hay que mejorar las leyes. Claro, para cerrar esta parte, imaginemos que en la Constitución se escribiera, porque los progresistas son buenos para escribir en la Constitución cualquier cosa, pero le agregan una palabra mágica. Yo he leído las constituciones de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, le agregan una palabra mágica en los derechos, porque la gente lo único que quiere es derecho, 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 todo derecho. Entonces le ponen un artículo lindo ahí que diga, el Estado tendrá la obligación de otorgar educación gratuita, de calidad, progresivamente. Esa es la palabra mágica que ponen, progresivamente. Entonces la gente dice, el Estado me va a dar educación gratuita y de calidad. Pero ¿cuándo? Eso es el que nunca se sabe, porque como es progresivamente, podría demorar eternamente, es como un deseo.
Entonces la Constitución no se arregla cambiando párrafos. Bueno, les sugiero que hagamos una pausa ahora y volvamos después al mismo link para seguir conversando. ¿Algo que agregar? Sí, sí. Yo quería agregar algo antes de terminar. Que hay mucha gente que dice que quiere cambiar la Constitución, que es lo que yo dije antes, que es la gente ignorante que sigue a los como políticos que dicen, si cambiamos la Constitución vamos a mejorar su vida. La gente ignorante se cree ese juego y dice, ya cambiamos la Constitución para tener una mejor vida. Y tú le preguntas, ya, ¿quieres cambiar la Constitución? ¿Qué parte de la Constitución quieres cambiar? No te saben qué responder, porque no saben por qué siguen al final la opinión popular, en este caso, porque le preguntas y no saben qué decir, qué ley o qué parte de la Constitución quieres cambiar. Dicen, te empiezan a decir que hay que cambiar la Constitución, que hay que cambiar tal cosa, y a veces que te nombran cosas que ni siquiera están en la Constitución, como lo del agua, que como muy bien usted dijo. El agua no tiene nada que ver con la Constitución. Entonces, sigue insistiendo y es contradictorio. Exactamente. Bueno, vamos a cortar esta parte y vamos a regresar para seguir hablando sobre la Constitución. Está súper amena la conversación. Qué bueno que haya inquietudes. Así que paramos aquí y regresamos con el mismo link. ¿Ok?